haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... 1, 2, 3, 4. ¡Eso! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hola, soy Gabriela Carvajal de tercero de bachillerato en la carrera de aplicación de proyectos de construcción en el Colegio de Bachillerato Luis Arboleda Martínez en Manta. Este es mi primer video. Hoy voy a hablar del realismo social ecuatoriano o la generación del 30. En el Ecuador, en las primeras décadas del siglo XX, casi en paralelo con el resto de Latinoamérica y bastante después del realismo europeo, apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denominó la generación del 30. Representantes del realismo social ecuatoriano, en donde los protagonistas y el lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo. Los escenarios en los que se desarrollan sus historias son lugares cercanos a los lectores. Las estrellas calles de Quito, los campos y pueblos costeños, los ríos, lagunas y caseríos de pesca, las haciendas o latifundios serranos, etc. Las obras del realismo social ecuatoriano destacan por la tradición oral como elemento importante en nuestra cultura. La vida diaria del campesino y del citadino está impresa en sus páginas: el bolón de verde con pescado, las fiestas en casa del compadre, las formas caseras de pesca, el alcohol, las pasiones violentas del montuyo y del indígena, la riqueza de costumbres y saberes ancestrales, los amorfinos, las huelgas de obreros, las manifestaciones callejeras, y denuncian la justicia social, la corrupción y el abuso del poder. Los representantes del realismo social en Ecuador son Demetrio Aguilera Malta. Él nació en 1909 en Guayaquil y murió en 1981 en la Ciudad de México, luego de un derrame cerebral que tuvo debido a una caída. Fue novelista, poeta, dramaturgo, periodista, guionista cinematográfico y diplomático. Miembro del Grupo de Guayaquil, de enorme influencia en la literatura ecuatoriana. En 1958 se instala en México, en donde escribe gran parte de su obra. Aguilera Malta es considerado uno de los más importantes escritores del Ecuador. Fue miembro fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Grupo de Guayaquil, junto con su gran amigo Joaquín Gallegos Lara, de la Comunidad Iberoamericana de Escritores y de la Casa de la Cultura Latinoamericana. Sus libros se han expandido por el mundo y han sido traducidos a varios idiomas. Varios estudios se han hecho sobre su obra, entre ellos Realismo mágico en la narrativa de Aguilera Malta, de Antonio Fama. La narrativa de Aguilera Malta, de María Eugenia Valverde. Del realismo al expresismo, el teatro de Aguilera Malta, de Gerardo Luciriaga. El realismo mágico y denuncia del romanzo, de Demetrio Aguilera, de Giuseppe Bellini. José de la Cuadra nació en Guayaquil en 1903 y murió en 1941. Fue abogado y ejerció como juez primero del crimen, lo que le permitió su contacto con los montuyos, pues eran sus clientes. Fue profesor del Colegio Vicente Rocafuerte, escribió en el diario El Telégrafo. Tuvo una carrera diplomática, oportunidad que le permitió viajar por algunos países. Entre sus principales obras están Oro de Sol, 1925, Nieta de Libertadores, El extraño paladín, El amor que dormía, 1930, Repisas, 1931, La tigra, Los Sangurimas, 1934, Los monos enloquecidos, 1951. Joaquín Gallegos Lara nació en Guayaquil en 1911 y murió en la misma ciudad en 1947. Fue un novelista y ensayista ecuatoriano que creció en medio de una familia pobre, donde se formó como intelectual de manera autodidacta. Fue militante del Partido Comunista del Ecuador, PCE, hasta su muerte. Después de su muerte, se añadieron unos pocos cuentos más que no habían sido publicados. Entre ellos destaca La última ranza, que narra la historia del ajusticiamiento absurdo de un judío en las montañas de los Andes a manos de un grupo de católicos supersticiosos. En 1946 publicó la novela Las cruces sobre el agua. Esta novela es un retrato de la ciudad de Guayaquil a comienzos del siglo XX. El crecimiento y la evolución de los personajes principales llegará a ponerlos en medio de la matanza de obreros ocurrida el 15 de noviembre de 1922 y que según varias fuentes es proporcionalmente la mayor matanza de obreros en el mundo. Entre las obras que él escribió está La última ranza, antes nombrada,
la biografía del pueblo indio, cuentos completos y las cruces sobre el agua. Pablo Palacio nació en Loja en 1906 y murió en Quito en 1947. Fue un narrador ecuatoriano cuya obra se ascribe a las vanguardias por su naturaleza absurda, grotesca e irreverente. Desconocido por su padre al nacer y muerta su madre cuando él apenas tenía 6 años. Tuvo que ser educado por un tío suyo. A la edad de 3 años recibió un golpe en el cráneo que le dejó una profunda cicatriz para toda la vida. Estudió en la escuela de los Hermanos Cristianos y en el colegio Bernardo Valdivieso de su ciudad natal. En 1925 se graduó en jurisprudencia por la Universidad Central. Ejerció como profesor de filosofía y literatura en la misma universidad, como subsecretario del Ministerio de Educación cuando era dirigido por Benjamín Carrión y como subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1938. En 1939 comenzó a sentir ciertos trastornos mentales que pronto se declararían en locura, de forma que los últimos 7 años de su vida hubo de pasarlos en una clínica psiquiátrica, acompañado y cuidado por su fiel esposa, la cual se ofreció como enfermera en la misma clínica para poder sufragar los gastos del tratamiento. En política militó en el Partido Socialista y junto con Roger Reyes, Jaime Chávez y Alfonso Moscoso fundó la revista Cartel, desde la cual se divulgaban las ideas socialistas. Sus obras fueron Un hombre muerto a un puntapié, Débora y Vida del Arcado. Con este tema expuesto, quiere decir que es muy importante el realismo social ecuatoriano en la historia de este hermoso país. Y es impresionante cómo esto influyó para cada una de las próximas obras que se escribieron, influyendo incluso en la economía, en la política y en la vida de cada uno de los ecuatorianos, llegando a lo que somos actualmente en este bello país con una cultura muy diversa. Muchas gracias, yo soy Gabriela Carvajal y espero que puedan seguir escuchando mi contenido. En MP3. No le contesto, se desespera. Piensa que con otro